Pues hay que advertir que la noción de crecimiento económico es una criatura de la ideología económica dominante. Y también hay que advertir que los enfoques no solamente sirven para subrayar, incluso cuantificar cosas, sino también para soslayar, para encubrir. Y de ahí que el enfoque económico dominante ejerza hoy día pues una gran función encubridora, y en parte lo hace a través de la metáfora de la producción. Se considera que la actividad económica lo único que hace es producir, con lo cual se soslaya la adquisición mediante procesos especulativos de riqueza, o bien mediante megaproyectos y distintas formas de apropiación. Todo esto se encubre con la noción de producción, y se supone que esa noción es buena para todo el mundo. De ahí que sea buena que crezca el producto, y ahí que encabeza el cuadro macroeconómico, pues con el agregado pues de producción, que se supone que es bueno para todo el mundo. Bien, aparece pues la metáfora de la producción, que es eso que se supone que es bueno para todo el mundo, y de ahí viene de la mano pues toda la mitología del crecimiento económico, que se supone que también es bueno para todo el mundo. Con lo cual, vamos, el discurso económico se separa por completo ya de la moral, puesto que se supone que todo esto es bueno, y al mismo tiempo se impone la noción abstracta de mercado también como una cosa que se presupone buena, porque hay una mano invisible que al parecer se dice que inclina los vicios privados en favor del bien público, con lo cual entre esa noción de producción, mitología del crecimiento, y la idea de mercado, pues lo que hace el discurso económico es soslayar precisamente la moral y el poder en todo el juego económico, con lo cual, pues claro, los poderosos tienen las manos libres precisamente para sacar tajadas, como sea, por procedimientos de adquisición de riqueza muy diversos. Y bueno, al mismo tiempo así se arma la noción al uso de sistema económico con este aparato conceptual, pero al mismo tiempo en el enfoque parcelario actual pues aparece también separado la noción de sistema político, que se supone que gestiona el poder. Entonces el sistema económico gestiona la riqueza, la economía se ocupa de la riqueza, no del poder, y viceversa. Pero la realidad no tiene costuras, señores. El poder está unido a la riqueza, y entonces resulta que lo que hace el juego económico es un ejercicio de poder que no sale en la foto. Entre bastidores, esa mano invisible del mercado viene manejada precisamente por los poderosos que arriman el ascua a su sardina de forma clara mediante procesos especulativos y megaproyectos gestados en la sombra al margen de la ciudadanía. Bien, bueno, pues entonces con este enfoque encubridor, como digo, desaparece pues la idea de adquisición de riqueza, cuando precisamente ya vamos a entrar un poco en diagnóstico de la situación actual. Parece que la crisis, sin más, primero no se reconocía, luego, bueno, parece que es una mera crisis pues de ese carrusel de la producción y del consumo, pero no se dice claramente lo que ha ocurrido, que es que se ha producido un juego especulativo y una adquisición de riqueza a unos niveles increíbles, y entonces esto se trata como si fuera producción de bienes y servicios, y para nada ha ocurrido esto. Ha habido un andamio especulativo inmobiliario financiero que ha generado pues una burbuja sin precedentes en nuestro país, pero a escala planetaria pues 3/4 de lo mismo. Ha sido una economía de adquisición de riqueza que precisamente no sale en la foto con estos enfoques encubridores. Bueno, pues entonces cuando afirmamos ya claramente qué es lo que ha ocurrido, es decir, que se ha producido ese juego especulativo, que es un juego, por lo tanto, de suma cero, en el cual si unos sacan tajada, pues es porque otros pierden. Lo que pasa es que cuando van los precios para arriba, parece que hasta el más tonto gana, y entonces ahí parece que todo el mundo gana, y ahí interviene y se ha extendido el virus de la especulación por todo el cuerpo social, y se ha producido a la vez pues lo que un amigo pues llama el asfaltado intelectual de este país también.
Entonces, no se quiere ver pues lo que ha ocurrido en el mundo, pero lo que ha ocurrido muy en particular en este país, porque se dice que en todas partes cuecen habas, pero en algunas las cuecen mucho más, que es un poco lo que ha ocurrido aquí. ¿Y esto ocurre por qué? Pues bueno, en parte porque es que el sistema político actual lo que se ha producido es una refundación oligárquica del poder a partir del franquismo revestido de democracia, pero se siguen tomando las grandes decisiones a espaldas de la ciudadanía y sacando tajada por ese procedimiento especulativo en general, de la burbuja, de todo esto, del andamio inmobiliario financiero, etcétera, pero también mediante megaproyectos que exprimen el dinero público para que saquen tajada determinados grupos de empresas, etcétera, y luego dejan toda la geografía del país, pues por ahí con aeropuertos sin aviones, entonces un aquelarre de asfalto y de cemento con infraestructuras infrautilizadas, viviendas vacías, etcétera, etcétera, que ahora nos tenemos que comer con patatas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues a todo esto un endeudamiento masivo para conseguir eso que no ha ido para nada en beneficio del grueso de la ciudadanía, porque para colmo este país es colista en vivienda social y entonces a la vez existen grandes necesidades de vivienda, ahora encima acentuadas por los desahucios. Entonces ocurre que, claro, hay cantidad de viviendas vacías y entonces a la vez pues muchas necesidades de vivienda. Entonces todos estos absurdos es a donde nos ha llevado este proceso actual. Entonces pasando ya un poco después de los diagnósticos, porque claro, el planteamiento de futuro y las alternativas y todo esto vienen condicionados por el diagnóstico de lo que ocurre. Entonces el poder ha venido ignorando precisamente todo esto que ha venido ocurriendo y entonces por lo tanto no se ha tratado de desactivar para nada todo este sistema que está preparado, agazapado para volver a las andadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se nos plantea que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Serán algunos que son los que han sacado tajada y han endeudado el país precisamente para llevarse el dinero a otra parte, ¿no? Entonces, estos que han sacado tajada, pues entonces han dejado, como digo, al extender el virus de la especulación por todo el cuerpo social, pues hipotecado hasta las cejas este país y entonces ahora ya se plantean dos alternativas. Una, entonces, pagar la deuda, y entonces para la cual hay que recortar todo lo recortable, empezando, claro, precisamente por los más pobres, ¿no? Entonces se trata, cuando los sueldos, las pensiones en este país, pues estaban no solo por la media de los 15 de Europa, sino por la media, debajo de la media de los 27. Y es que las pensiones, incluso la pensión media estaba hasta por debajo de Grecia, ¿no? Entonces parece que esto es lo que tiene la culpa de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces se quiere recortar todo esto que era un estado llamado de bienestar, que en realidad es de miseria, ¿no? Entonces, bueno, cuando esto está a la mitad de lo que ocurre en Alemania, pues desde Alemania se dice que es que hay que seguir recortando. Entonces, bueno, pues ocurre que todos estos recortes ya chirrían con la idea usual del crecimiento, que era precisamente ese objetivo, toda esa mitología del crecimiento que vendía el enfoque económico ordinario, porque lo que se está forzando es un decrecimiento que dentro del propio sistema tiene nombre propio, se llama depresión, y entonces eso trae pues gran frustración y problemas sociales, claro, con grandes tasas de paro, con todos los recortes estos habidos y por haber, pero la cuestión es que cuando las cosas vienen mal porque se ha pinchado esas burbujas especulativas, pues entonces se trata de hacer cargar sobre los más pobrecillos los costes de todo esto para que siga pagando, etcétera, etcétera, todas estas deudas. Entonces este es un enfoque claramente en favor de los acreedores de Alemania o Centro Europa frente a este país, porque en los últimos años del auge precisamente se ha venido financiando con cargo al exterior. Entonces la banca tenía que pedir dinero fuera para seguir alimentando la burbuja inmobiliaria, todo esto, y entonces precisamente endeudándose cada vez más este país,
De modo que ahora, de pronto, se quiere ya que pague todo esto y entonces en estas estamos, ¿no? Entonces, este enfoque dice, primero hay que pagar y se dice para que luego pueda haber crecimiento. Entonces es un poco el caramelo del crecimiento el que se vende después, aplicando pues metáforas pues como la de precisamente la cigarra y la hormiga, ¿no? Dice, hombre, es que hay que ser austeros, trabajadores, etcétera, apretarse el cinturón ahora para por fin poder crecer después, ¿no? Entonces lo que ocurre es que esas metáforas no funcionan cuando en la realidad las propias cigarras viven a costa de las hormigas, ¿no? Entonces, por mucho que se aprieten el cinturón y además se hagan recortes duraderos, ¿no? Porque no son coyunturales, son recortes duraderos de ingresos, de derechos, etcétera. Entonces, eso no tiene por qué para nada revertir en favor, en beneficio de los recortados más adelante, en absoluto, ¿no? Bueno, pues entonces este es el enfoque que arrastramos con un continuismo digno de mejor causa desde el gobierno anterior de Zapatero y ahora el actual, ¿no? Entonces, frente a esto, ahora hay vientos críticos que empiezan a ganar terreno un poco para decir, no, es que hay que favorecer el crecimiento ahora, precisamente para poder pagar la deuda. Bueno, hay que aplazarla, forzar el crecimiento ahora. Entonces, en ese sentido, bueno, a las elecciones en Francia, parece que fuerzan un poquito este otro enfoque. Bien, pues quiero advertir que este enfoque también se produce desde dentro del sistema y de la noción al uso del sistema económico, y muy en particular, sobre todo en este país, sería nefasto promover el crecimiento para volver a las andadas sin darnos cuenta el lamentable panorama en el que, en el marco institucional, social, que se ha pasado por muchos pueblos especulando y todo esto sin que para nada esto fuera en beneficio de la ciudadanía, y están agazapados ahí muchos megaproyectos. Veamos, por ejemplo, lo de los casinos en Madrid, etcétera. Entonces ahora resulta que esta derecha encima clerical pues resulta que pretende promover el juego y la prostitución con dinero público, ¿no? Entonces, vamos, y es que esto ya es increíble. Entonces, es que esto va... Entonces, como digo, pues es que ya estamos hasta el gorro de que haya aeropuertos sin aviones, que ya, bueno, estaba el casino precisamente de Ciudad Real. Bueno, tenemos aquí el gran casino histórico de Madrid, está luego el de Las Rozas, está el de Aranjuez, está el de Ciudad Real que no ha llegado a puerto, están los 30 y tantos de los Monegros que se trataban de construir. Pero bueno, qué locura es esta, ¿no? Otra vez con lo mismo, es que no tenemos imaginación, desde luego es que no se puede hacer otra cosa, invertir el dinero en cosas más razonables que esto. Es que esto es el ejemplo de los megaproyectos, que no es el megaproyecto en sí, que luego se estrella, se queda vacío, en ruina, etcétera, que luego hay que pagar la ciudadanía los platos rotos de todo tanto megaproyecto absurdo, ¿no?, que se ha desarrollado en este país, ¿no? Tanta obra pública sobredimensionada, sin uso, etcétera, sino que precisamente han sacado tajada en las primeras fases ya de plusvalías de suelo, de grandes proyectos constructivos. Vamos, el aeropuerto de Ciudad Real ha costado más de 1.000 millones. Alguien se ha embolsado todo este dinero para que luego ahí esté muerto de risa. Bueno, pues la cuestión está en que no debemos permitir que esto siga así, porque lanzar el crecimiento con estos mimbres, pues, desde luego nos harán estos cestos otra vez, aparecerá otra vez la misma historia. No a los recortes, no al crecimiento. Entonces, precisamente sí a la saneamiento político y económico de este país. Para mirar lo que hay dentro. Habrá cosas que interese que crezcan, pero otras no ya que decrezcan, que es que habrá que erradicarlas por completo, vamos. Entonces, todo esto
lo que presupone, claro, es este saneamiento político y económico, lo que presupone, claro, pues es rehacer el panorama institucional de este país. En lo económico, lección primera sería reconvertir el sistema inmobiliario, reconvertir ese andamio inmobiliario financiero que he indicado, que ha colapsado por sí mismo, que nos ha llevado a donde estamos, esas cajas de ahorro que han sido la mano financiera del caciquismo local y regional, ¿no?, que las han exprimido hasta que ya han colapsado por completo, ¿no? Entonces, con todo este panorama, pues claro, esta reconversión del modelo inmobiliario sería lección primera, cuestión muchísimo más importante que esas otras historias de que se habla, que si el mercado laboral, las pensiones, como si hubieran tenido la culpa de algo de lo que nos ha pasado en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces habrá que repensar todas estas cuestiones y sobre todo, claro, inventariar todo ese patrimonio inmobiliario infrautilizado, todas las necesidades insatisfechas, para dar un uso más razonable a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, y en vez de encubrirlo, porque curiosamente el Código Penal penaliza la ocupación con K, cuando hoy día lo que se debería era precisamente regular esa ocupación de ese patrimonio inmenso desocupado que existe en este país, ¿no? Bueno. No, y entonces estamos comentando, claro, la necesidad de reconvertir el sistema económico, pero es que esto no se podría hacer si no se reconvierte el sistema político, porque precisamente este sistema político, como señala una de las divisas del 15M, lo llaman democracia y no lo es, ¿no? Entonces se dice representativa, pero no nos representan, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que ese neocaciquismo que hoy día existe, pues habrá que hacer de él, pues, una democracia, pues, más representativa, pero más participativa para ello, y entonces reactivar la participación y sobre todo la implicación social en la toma de decisiones. Y para ello, bueno, en ese sentido, ese saneamiento político, no voy a extenderme ahora porque en parte al principio, hace ya casi un año, había hecho un documento de buenas prácticas políticas con una especie llamaba de axiomática, propuesta de axiomas y axiomática para una democracia participativa, donde se señalan los pasos para promover pues esas buenas prácticas políticas que deberían exigirse a todos los grupos y partidos políticos, ¿no? Sin distinción, ¿no? Pero luego, aparte de promover todas estas prácticas de participación, implicación, etcétera, pues claro, habrá que hacer que en los propios foros actuales, léase Parlamento, léase plenos municipales, todo esto se debatan las cuestiones, no se lleven amarradas ya en la trastienda y simplemente se vota por mayoría y fuera, ¿no? Y entonces ahí se vota el presupuesto y bueno, venga, pues muchos recortes, pero luego se compran pues miles de millones en submarinos, aviones de combate, no sé qué. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Entonces todo esto al margen de la ciudadanía. Entonces, acabo ya porque remito simplemente a ese documento, porque la reconversión económica, que sería nuestra posición, reconversión económica, es decir, ni recortes, insisto, ni crecimiento, sino precisamente saneamiento económico y político como primer paso para poder reconvertir el sistema político y económico. Y entonces esto es difícil, sin duda, y planteará problemas, pero sin duda, si no se enuncia, si no se plantea, no ocurrirá. Entonces empecemos pues a enunciarlo con claridad frente a las otras dos alternativas que plantea el sistema.